El video que verán a continuación lo estoy haciendo con todo respeto para las víctimas, así como también para la familia de las víctimas. También les diré que este video estará dividido en dos partes, así que sean bienvenidos a la primera investigación. Por única ocasión no habrá presentación del canal, así que nos diremos directamente a la investigación. El miércoles 16 de abril del 2014 ocurrió una gran tragedia que en la actualidad ha impactado a toda Corea del Sur. El ferry Sewol, que llevaba 476 pasajeros, se hundió cuando venía de regreso de las islas Jeju, muriendo 304 pasajeros. Después de 2 días de la tragedia, comenzaron a reportar que habían 274 personas desaparecidas, de las cuales la mayoría eran estudiantes y directivos de la escuela secundaria Daewon. A pesar de que el subdirector de nombre Kang Mi-gyu, de 52 años de edad, fue casi uno de los primeros en ser rescatados, para él no fue una maravilla, pues se sentía demasiado culpable por no haber podido rescatar a los demás estudiantes. El subdirector fue reportado como desaparecido el día jueves 17 de abril del año 2014 y desgraciadamente el día viernes 18 de abril fue encontrado sin vida. La causa de su muerte fue por suicidio, pues lo encontraron colgado con un cinturón afuera de un gimnasio que se encuentra cerca de las islas Jindo. Los policías dijeron que el subdirector nunca dejó alguna nota suicida, pero lo más probable es de que haya sido por culpa y por remordimiento. También, en ese mismo reporte, dijeron que los buzos estaban haciendo todo su esfuerzo a pesar de las dificultades que habían de visibilidad. Los padres de las víctimas comenzaron a reunirse en las islas Jindo de manera silenciosa, así que los periodistas comenzaron a entrevistar a los familiares que se encontraban esperando alguna noticia. Así que habló una mujer de nombre Cho Kyung-mi, quien esperaba noticias de su sobrino de 16 años, diciendo lo siguiente: «Cuando me llamaron por primera vez para contarme lo que había pasado, todavía tenía esperanzas, pero ahora lo he perdido». El capitán del ferry, del nombre Lee Jong-sok, de 69 años de edad, fue arrestado en la mañana del sábado 19 de abril, luego de que los testigos dijeran que fue el primero en haber huido del ferry, y enfrentó 5 cargos que incluían negligencia en sus deberes, ya que había abandonado el puente de mando, y por la violación de la ley marítima. En el mes de mayo, al cumplir 21 días de búsqueda imparable, ocurrió otra desgracia. Un submarinista de apellido Lee, de 53 años de edad, había fallecido tras haber perdido el conocimiento cuando buceaba a unos 25 metros de profundidad. Cuando el submarinista perdió el contacto con sus compañeros, lo sacaron rápidamente del agua y se lo llevaron al hospital, pero desgraciadamente a las 7 de la mañana perdió la vida. Después, la Guardia Costera anunció que tras el fallecimiento del submarinista se suspenderían temporalmente todos los trabajos de rescate. Ahora las cifras cambiaban, pues ya llevaban más de 262 personas fallecidas y aún habían 40 personas desaparecidas. Después de unos días volvieron a retomar sus actividades de rescate, de las cuales 40 personas que estaban desaparecidas ya habían bajado a 16. Pero a fines del mes de mayo se reportó que había fallecido otro submarinista. Aunque su identidad se mantuvo en el anonimato, dijeron que había presentado también dificultades para presentar, al igual que había pasado con su primer compañero. También, en el mes de mayo, informaron que el dueño del ferry, de nombre Jo Byung-hun, había huido y estaban en busca de su persona. En el mes de julio, los familiares de las 292 personas fallecidas comenzaron a recorrer las calles de Seúl con algunas cosas en color amarillo, como símbolo de protesta para pedirle al Parlamento que iniciara una investigación por la tragedia del ferry. Entre más horas pasaban, las protestas estaban cobrando más fuerza, pues algunos familiares estaban haciendo una huelga de hambre. Una joven de nombre Boran Chung, que trabaja como voluntaria en el Comité Nacional del Ferry Sewol, dijo lo siguiente: «Hace 10 minutos se llevaron al hospital a uno de los padres que se encontraba en huelga de hambre. No aguantó la mezcla de estrés y la falta de comida». El sábado 26 de julio del 2014, a pocos metros del ayuntamiento de Seúl, se podrían encontrar centenares de barcos de papel y muchas sombrillas de color amarillo. Cada uno de estos tenía escrito los nombres de las víctimas. En el mes de agosto, el Papa Francisco realizó un viaje a Corea del Sur por 5 días.
13 personas que habían perdido a sus familiares en la tragedia se acercaron para pedirle al Papa que los bautizara. También una mujer de nombre Jong Hyun-sok le pidió al Papa que los apoyara y se uniera a la causa, diciéndole lo siguiente: «Por favor, seque nuestras lágrimas y escuche nuestras historias». El Papa Francisco mencionó en la homilia la tragedia diciendo lo siguiente: «Que el Señor acoja a los fallecidos en su paz, consuele a quienes guardan luto, y continúen sosteniendo a quienes tan generosamente van en ayuda de sus hermanos y hermanas». También el 22 de julio del 2014 anunciaron que el magnate y dueño de la compañía Chumganchi Marine Company, compañía donde estaba el ferry Sewol, de nombre Jo Byung-hun, de 73 años de edad, lo encontraron muerto en un campo de ciruelos. La causa de su muerte había sido por hipotermia. Al principio, ningún coreano creía su muerte, pero después de unos días confirmaron la noticia. El capitán del ferry, de nombre Lee Jong-sok, fue detenido y mandado al tribunal del distrito de Gwangju, siendo declarado culpable por haber abandonado el ferry y no haber salvado a los demás pasajeros. Sin embargo, no fue acusado por asesinato, lo que provocó la furia de los familiares de las víctimas, condenándolo a 36 años de cárcel. También fueron detenidos otras 3 personas de la tripulación, llevando una sentencia de entre 15 a 30 años. El capitán, antes de retirarse del tribunal, se disculpó por haber abandonado a los pasajeros, diciendo que no sabía que sus acciones provocarían la muerte de muchas personas. A casi 7 meses de la tragedia, aún seguían en busca de 9 cuerpos. A unos días de cumplir el primer año luctuoso, los papás de las víctimas le permitieron al reportero Kim Jong-jin, que trabaja para la agencia Reuters, que fotografiara las habitaciones de sus hijos, las cuales solo 10 fotografías fueron publicadas y que se las mostraré a continuación. Jung Bung-ja y Shin Chan-sik en el cuarto de su hijo Shin Ho-sung. Esta foto fue tomada el 9 de abril del 2015. Su mamá Jung dijo lo siguiente al reportero: «Yo estaba protestando, pidiendo una investigación para averiguar la verdadera razón por la que el ferry volcó. Unos turistas extranjeros me tomaron fotos. En ese momento sentí que era un extraterrestre. Ahora vivo en este país. Todo lo que quería saber era la razón por la que todos los tripulantes fueron rescatados, pero nuestros hijos tuvieron que morir». Las pertenencias de Shin Ho-sung han estado intactas, como su uniforme, que aún permanece colgado en su closet. Su sueño era ser profesor de coreano. También su guitarra permanece intacta en su habitación. Sus papás se encargan de mantenerla en orden y limpia todos los días. Jur Geun-hwan y Park Geun-mi en el cuarto de su hija Jur Daem-yeon. Esta foto fue tomada el 8 de abril del 2015. La señora Park le dijo lo siguiente al reportero: «No he pensado en nada más que encontrar a mi hija. No me rendiré hasta poder encontrarla. Durante un año, todos los días fueron como ese día, el 16 de abril del 2014. Las veces que me reía de cosas triviales se han vuelto preciosos momentos. Pensé que vivir una vida normal era lo más fácil, pero me he dado cuenta que es lo más difícil». Las pertenencias de Jung Daem-yeon permanecen en su caja. Su sueño era ser maestra de kinder. Incluso su perro todos los días va al cuarto de la que era su dueña para acostarse un rato en su cama. Ahn Myung-mi en la habitación de su hija Moon Ji-sung. Esta foto fue tomada el 7 de abril del 2015. La señora Ahn le dijo lo siguiente al reportero: «Mi perspectiva sobre mi país ha cambiado. Pensé que mi país era bueno. Oré por ella. Sin embargo, después del desastre no pude orar por un tiempo». Su ropa y sus pertenencias permanecen intactas. Su sueño era ser asistente de vuelos. También en su habitación hay una foto de ella, foto que su mamá cuida y procura todos los días. Lee Hyun-kyung en la habitación de su hijo Jong Hyun-tak. Esta foto fue tomada el 8 de abril de 2015. La señora Lee le dijo lo siguiente al reportero: «El cuerpo de mi hijo fue descubierto el 1 de mayo. No pude decir una palabra. Sentía un dolor muy profundo.
No tengo ninguna pasión por mi vida. Lo crié con todo mi corazón. Hyun-tak, gracias por la vida que pasaste conmigo. Sus pertenencias permanecen intactas, como su globo terráqueo, que aún se encuentra en el escritorio donde hacía sus tareas y trabajos de la escuela. Su mamá aún conserva los zapatitos de bebé que alguna vez permanecieron a Jung y que se encuentran aún en su habitación. Eom Jin-young en el cuarto de su hija Park Jae-ji. Esta foto fue tomada el 8 de abril de 2015. La señora Eom le dijo lo siguiente al reportero. Cada pertenencia de nuestros hijos sigue ahí. Me gustaría encontrarlos. También me gustaría saber la verdad y la razón por la que no se les ordenó salir del ferry. También la señora Eom comentó que su sueño de Jae-ji era el convertirse en programadora de computadoras. También mostró el peluche favorito de su hija y una foto donde sale con sus compañeros del salón. Kim Jung-sil en la habitación de su hijo Jung Chae-won. Esta foto fue tomada el 8 de abril de 2015. La señora Kim le dijo lo siguiente al reportero. Lo siento mucho por Chae-won. Lo extraño mucho. Estos niños que se quedaron tranquilos en el ferry en el último momento se preocuparon por nosotros. Eran menores que nosotros. Ya no tengo confianza en mi país. Quiero irme al extranjero, si mi hijo mayor se siente bien con mi decisión. Sus pertenencias se mantienen intactas, como su cubo Rubik, que aún se encuentra en el estante de su habitación. Su mamá dijo que el sueño de su hijo era ser el profesor de Heidum-gomdo. El certificado que estás viendo también perteneció a él. Este certificado venía por la asociación de Heidum-gomdo, ya que él estaba tomando clases de ese deporte, pero desgraciadamente el certificado le llegó meses después de su fallecimiento. Jung Hyun-sok en la habitación de su hijo Park Sun-jo. Esta foto fue tomada el 7 de abril del 2015. La señora Jung le dijo lo siguiente al reportero. Buenos niños han muerto por culpa de los adultos. El desastre Sewol nos enseñó acerca de los problemas de nuestra sociedad, y los adultos deben de hacer esfuerzos para solucionarlos. Aunque es demasiado tarde, tenemos que esforzarnos para evitar que este desastre vuelva a ocurrir y construir una cultura que valore la vida humana. Nuestros hijos no culparon a la sociedad, se esforzaron por salvar la vida de los demás y se preocuparon por sus familias. ¿Por qué no aprender de los esfuerzos que mostraron en los últimos minutos de vida? En la pared se encuentra su identificación que usaba en la escuela. También se pueden ver cartas y otros accesorios que pertenecían a él. Su playera aún sigue colgada en el closet de su habitación. Kim Mi-hwa en la habitación de su hijo Min Jae-jung. Esta foto fue tomada el 7 de abril del 2015. La señora Kim le dijo lo siguiente al reportero. Cuando veo a los niños, todos son muy guapos. Todos tenían derecho a ser amados y a tener sus sueños. Perder a nuestros niños es una tremenda pérdida para nuestro país. Sus pertenencias siguen intactas, como sus dibujos y una figura que se encuentra en su habitación. Su sueño era el ser ilustrador. Kim Jung-jong en la habitación de su hija Jin Jung-yang. Esta foto fue tomada el 7 de abril de 2015. La señora Kim le dijo lo siguiente al reportero. Ojalá nuestro país pudiera hacernos sentir que nos está protegiendo. Quiero contarle a su hermana menor sobre lo orgullosa que estoy de mi país, pero no he podido. Nosotros como adultos tenemos el deber de proteger a nuestros hijos. Espero que nuestros futuros hijos crezcan bien y lideren a nuestro país en la dirección correcta. Su mamá se encarga todos los días de mantener limpia la habitación y donde se pueden ver fotografías de ella y su cama aún permanece arreglada. Shin Jung-ra y Jung Seong-byum en la habitación de su hijo y hermano menor Jung Win-bum. Esta foto fue tomada el 7 de abril del 2015. La señora Shin le dijo lo siguiente al reportero. Antes del accidente mi familia hablaba mucho. Ahora guardamos nuestras palabras tratando de no lastimarnos. Estoy ansiosa de poder ver una vez más a Win-bum. Solo una vez.
Desearía poder abrazarlo. Algunas fotografías se encuentran en la pared y el teléfono celular que encontraron dentro del ferry aún está en su habitación. Su sueño era ser diseñador de automóviles. Cuando se cumplió el primer año luctuoso, la presidenta Park, vestida de negro y parada en un rompeolas ventoso cerca de donde se había hundido el ferry, anunció que el gobierno intentaría sacar el ferry del agua, ya que esa era la petición de las familias. También dijo que se sentía demasiado triste y que le dolía demasiado el corazón al pensar lo doloroso que era. Sin embargo, los medios de comunicación se dieron cuenta que las familias ya habían abandonado el puerto antes de que la presidenta diera su comunicado, a lo que los medios lo tomaron como protesta, ya que el gobierno no les había estado cumpliendo a los familiares con las investigaciones del ferry. Pero eso no fue todo, pues las familias habían bloqueado el acceso al altar conmemorativo, colocando unas mesas en las que había 9 fotos de las víctimas cuyos restos aún no se habían recuperado. Al día siguiente, las familias de las 9 víctimas realizaron una rueda de prensa que se llevó a cabo en Seúl y que fue transmitido por el canal de la BBC. La primera en hablar fue una mamá de un estudiante. Al principio había hablado bien y con mucha calma. Después comenzó a llorar al decir que su hija tenía muchas metas que cumplir y que su hija se había ido con mucha ilusión al viaje y que como su madre estaba viviendo un dolor insoportable. Después habló la esposa de un profesor, diciendo que su esposo se había ido a trabajar en la mañana como de costumbre, pero dijo que ella no había tenido la oportunidad de despedirse de él. Llevábamos 30 años de casados y su ausencia impide mi curación. Después, la señora Lee Kyung-suk y su esposo Cho Nam-sung hablaron de su hija Hae-won, y donde la madre mostró a la BBC los registros de las últimas llamadas que su hija le había hecho por el celular, y en donde las llamadas expresaban su preocupación cuando el ferry ya se había inclinado, por lo que su madre dijo lo siguiente: «Me duele mucho, la ira hierve, mi corazón se siente como si estuviera a punto de arder». Y para finalizar, su papá también dijo lo siguiente: «Ha sido insoportable tener que vivir un año entero con el dolor. Desde que dejaron de buscar los restos de mi hija, mi tristeza se ha convertido en ira contra el gobierno». También otra mamá de nombre Kim Sung-sil habló para la BBC diciendo que se sentía muy mal al haber perdido a su hijastro, diciendo lo siguiente: «Jamás imaginé que algo así podría haber ocurrido en Corea del Sur. Recuerdo el último mensaje que me envió que decía: «Mamá, te quiero, papá. Hermanita, estoy muy preocupado, nunca vengas a un viaje escolar». El 28 de abril de 2015 volvieron a mandar llamar de nuevo al ex capitán del ferry para darle una nueva sentencia, por lo que el alto tribunal de Gwangju declaró a Lee Jung-suk como culpable por asesinato. También a 2 empleados temporales les dieron 18 meses de condena y al primer oficial de la nave le dieron 12 años de prisión. Al cumplir casi los 3 años de la tragedia, 9 estudiantes hablaron por 11ª vez en la manifestación que se realizaba cada semana para pedirle a la presidenta Park que renunciara. Estas marchas habían empezado aproximadamente a fines del mes de octubre del 2016, llevándose a cabo en la plaza Hwangwangmun, y de ahí partir para la Casa Azul. Los 9 estudiantes que fueron llamados a la reunión fueron Kim Jim-tae, Kim Jung-jo, Lee Jung-byung, Park Jung-hyuk, Seung Soo-bin, Jang Jong-won, Park Dong-yeon, Lee Yeon-soo, Jang Eun-ji. Así que uno de los estudiantes agarró el micrófono y dijo lo siguiente: «No fuimos todos rescatados. Creo que escapamos solos. Dijeron que nos iban a rescatar y pensamos que realmente lo harían. Como venían los helicópteros y la guardia costera, pensamos que no sería gran cosa. Pero ahora no podemos estar con nuestros seres queridos, y no podremos volver a verlos nunca más. No importa cuánto los extrañemos, ellos no regresarán. ¿Qué fue lo que hicimos mal? Pensándolo bien, si hubo algo que hicimos mal, creo fue bajar con vida del ferry». Cuando el estudiante terminó de hablar, todos los ahí presentes comenzaron a llorar. Después habló otro estudiante, de nombre Jang Hae-jin, de 20 años de edad.
donde dijo que los estudiantes que habían sido rescatados comenzaron a sentirse culpables por no haber podido salvar a más de sus compañeros. Y antes de despedirse, Yang dijo lo siguiente: si la presidenta hubiera estado recibiendo informes y hubiera estado dando indicaciones durante esas 7 horas, y si nos hubieran dicho que bajáramos del ferry inmediatamente en lugar de quedarnos en nuestros asientos, no habría habido tantas víctimas como hoy. Esto obviamente necesita ser investigado. Hemos guardado silencio a pesar de que fuimos las víctimas, porque nos faltó coraje, porque teníamos miedo de ser criticados como en el pasado. Algún día, cuando nos volvamos a encontrar con nuestros amigos, esperamos poderles decirles con orgullo que nos aseguramos de que las personas que fueron responsables pagaron un precio muy alto. Después de que el estudiante terminó de hablar, los familiares de las víctimas subieron al escenario y abrazaron a los 9 estudiantes. También una maestra de primaria de nombre Shin Jung-hee, de 40 años de edad, que también asistió a la manifestación, dijo lo siguiente: la tragedia del Seiwol es un espejo de la sociedad coreana. Así como la persona se mira en el espejo para poder arreglarse el cabello, el Seiwol fue una oportunidad para que Corea se vea a sí misma como realmente es y que piense cómo debería de cambiar las cosas. Es realmente desagradable ver a personas que aún están cansadas de todo esto. Todavía hay 9 personas debajo de las olas. Todos los niños pequeños ya lo saben, es algo que no se puede ocultar. Se dice que esta manifestación empezó alrededor de las 5:45 de la tarde y asistieron alrededor de 60,000 personas, y después de 1 hora ya habían alcanzado 640,000 personas que exigían la renuncia de la presidenta Park. A las 7:45 de la noche, los organizadores hicieron a que todos apagaran sus velas para honrar a las 9 personas cuyos restos todavía no habían sido recuperados. Después, lanzaron miles de globos amarillos y colocaron más de 300 chalecos salvavidas en la plaza de Gwanghwamun para recordar a las víctimas del ferry Seiwol. Finalmente, el 10 de marzo, el Tribunal Constitucional anunció la destitución de la presidenta Park, y el que tomaría su lugar sería el primer ministro de nombre Hwang Kyung-han. A la expresidenta se le acusó de corrupción y de tráfico de influencias. Casi a fines del mes de marzo, los operadores de rescate de Corea del Sur lograron sacar a flote el ferry Seiwol. Para ese momento, las 9 familias fueron mandadas llamar para que observaran el momento en que sacarían el ferry del mar. En ese momento habló la mamá de Hyung-hwa, la señora Lee, diciendo lo siguiente: soy una madre que tan solo echa de menos a su hija. Por favor, oren por nosotros, para que podamos volver a casa con Hyung-hwa. También habló otro padre de familia, de nombre Lee Kyung-hyun, diciendo lo siguiente: estaremos muy agradecidos si rezas con nosotros para que las víctimas puedan llegar a sus allegados. Después de decir esto, se soltó a llorar. A pesar de que en el año 2015 fue anunciado que reflotarían el ferry, se hizo hasta el año 2017, debido a la falta de maquinaria. También afectaba el mal tiempo y también es la escasa estabilidad que había en ese lugar. Según los informes que hicieron el ministro de Asuntos Marítimos, se tardaron 3 horas para poder alzar aunque sea 1 metro del ferry. Al saber que todo iba bien y que no había alguna falla, comenzaron con el trabajo. También dijeron que les agradecían a los consorcios chinos por haberles ayudado en el trabajo, y de que a pesar de que el ferry ya estuviera afuera, se lo llevarían para hacerles investigaciones, que durarían aproximadamente 8 días, más 4 días para poder trasladarlo a un dique seco. Aunque había sido destituida la presidenta, el tribunal informó que a la expresidenta no se les había estado acusando por la tragedia del ferry, a lo que les dejó un mal sabor a los familiares y comenzaron a gritar que la verdad no se hunde. 5 días después de haber sacado el ferry, un responsable del Ministerio de Pesca y Océanos informó a la prensa que había encontrado 6 huesos que medían 18 centímetros. También informó que estos restos salían desde una ventana del ferry cuando realizaban el refrote. Estos restos fueron llevados para hacerles un análisis de ADN. En el mes de abril se dio a conocer una chica estudiante de secundaria.
Ella nunca estuvo en la tragedia, pero sí vivía cerca de donde se había hundido el ferry, que era en las islas Jeju. Su nombre es Ji Sun-jun y relata que se enteró del accidente cuando su familia veía las noticias en la mañana. También dijo lo siguiente: fue un gran impacto para mí al saber que más de 300 estudiantes de la misma secundaria se ahogaban de regreso a las islas Jeju, islas donde yo antes vivía. Me impactó mucho y desde entonces no puedo olvidarlo. Quería expresar mis condolencias a las víctimas y a las familias. También quería difundir la conciencia sobre este desastre a todo el mundo, diciéndoles que no debemos de olvidar, ni permitir a que esto se vuelva a repetir. Ji-sun es una aficionada a la música y en sus tiempos libres produce música con la ayuda de aplicaciones gratuitas, así que se decidió a expresar sus sentimientos sobre la tragedia. Este proyecto comenzó en el mes de mayo del 2016, contando con la ayuda de compositores y músicos de todo el mundo. Todo esto se hizo cuando Jisoo se animó a publicar una parte de su idea en línea, por lo que Jisoo dijo lo siguiente: publiqué un artículo sobre este proyecto en un sitio de nombre newgrows.com, donde los creadores se reúnen para hacer proyectos. Me preocupaba que nadie se ofreciera como voluntario para poder ayudarme, pero cuando algunos compositores leyeron la historia, me contactaron demasiado rápido, así que salió mejor de lo que yo esperaba. El álbum está compuesto por dos partes, de nombre April 16, y por ambos álbumes son un total de 14 canciones, siendo todas instrumentales, y en algunas canciones se van intercalando los informes de noticias en inglés. Así que Jisoo explicó cómo está compuesto sus dos álbumes diciendo lo siguiente: en el primer álbum arreglé las canciones para que fueran como la historia de la tragedia y les dijeran a los espectadores cómo se desarrolló. Las primeras canciones son optimistas y simbolizan la emoción de los estudiantes por el viaje. Luego, el tono cambia y la música se vuelve un poco más oscura. Esto es para transmitir lo que ellos comenzaban a sentir en el hundimiento y también expresar el miedo que sentían los estudiantes, así como también poder transmitir la desesperación de los padres, el enojo y también la tristeza. La segunda parte del álbum transmite empatía por las víctimas, así que le pedían a los compositores que se apegaran a la historia, pero que fueran libres de cualquier composición. Ellos saben cómo expresarlo. Desde el incidente, Jisoo y su familia se mudaron a Seúl. Jisoo nunca ha tenido contacto con algún sobreviviente, a pesar de que el álbum esté dedicado para ellos. Si quieres descubrir el álbum y darte la oportunidad de escucharlo, te dejaré el link en la caja de descripción. Los cuerpos de algunos estudiantes comenzaban a ser recuperados. Tal es el caso de Henhwa, cuando su cuerpo fue encontrado el día 12 de mayo de 2017 y fue entregado a la familia el día 23 de septiembre. De los 9 cuerpos que faltaban por buscar, ya solo faltaban 5. Espero que esta primera investigación te haya gustado. También te invito a que te suscribas si es que en dado caso no lo has hecho. Nos vemos para la siguiente, que sería la segunda parte. Yo me despido, soy Renzi Pop y nos vemos para la próxima. Bye.